Ya, ahora sí vamos a comenzar. Primero, como están oyendo petrolera, vamos a hacer un pequeño análisis de la historia de las nacionalizaciones, de qué trata el petróleo, etcétera. Es como una introducción. Minera, ahorita ya hubiéramos terminado. Un ejercicio la próxima semana, dos ejercicios se los voy a traer para planillas y movimiento de cuentas. Bueno, ya hemos hecho saqueace también, pero repetir no estaría mal. Eh, Eso quería confirmar un poco. Hoy no creo que se suspendió su examen de algunos de sistemas. Qué bien. ¿Dónde están ustedes? No estoy compartiendo, ¿no? Ya. Vamos a hacer teoría unos hasta las 11:30. Y después vamos a ver un ejercicio tipo petrolera para que se estén animando y vean. Vamos a ver un preámbulo de los costos de explotación y los costos de refinación. Igual los momentos, como hemos visto en minera hay momentos de explotación, etcétera. Aquí en petrolera también es lo mismo, no cambia la metodología como tal, pero sí cambian, no es tan diverso, porque en la especialidad del licenciado es minera, ¿no? Porque ha trabajado en una empresa minera, etcétera. Pero en la industria petrolera es lo mismo. Nosotros, por la concepción, a ver, vamos a ver, ¿dónde está su notebook de ustedes? Creo que había una parte. Vamos a preguntar algunas preguntas. No, este es de tributario. Ay, tributario. Ah, chicos, en serio, lean la ley. Porque a mí me está costando entender todo de nuevo. Mis lentes. Ya, a ver, vamos a comenzar. Eh, sí, aquí está todo el link. Ya. Ya después vamos a ver, el jueves siguiente vamos a ver el base legal de toda la industria petrolera. Es más compleja porque recuerdan que con las nuevas, va a haber una nueva ley. Eso les digo desde ahora porque ya dentro de, no sé, lo tienen que aprobar, pero va a haber una nueva ley petrolera para la industria petrolera y de los hidrocarburos. Eso, a ver, aquí dice. Ley número 500, a ver, propiedad del pueblo. Los recursos naturales son la propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano. Administración estatal corresponde al Estado, la administración y dirección. Ya, en pocas palabras, todos los otros, la industria petrolera de nuestros recursos. Ahora vamos a ver cómo se nacionalizó, las tres etapas de nacionalización. Pero eso quiero que entiendan, que por principios, aquí eh, YPFB, YPFB es la empresa nacional. O sea, eso vamos a ver el nacimiento de YPFB también, pero eh, es lo que maneja ahorita. Lo que manejamos más es nuestro nido de riquezas, digamos, lo vamos a llamar así. Pero vamos a ver de la industria petrolera. Un pequeño. A ver, el rol de los recursos naturales, la extracción, explotación y comercialización. Extraemos, explotamos y comercializamos. Lo mismo, pero más resumido en minera era la prospección. En este caso, igual hay la prospección como tal, pero no lo mandamos como costos de prospección, sí. Costos de explotación. Siempre van a ver la cuenta costos de explotación contra, a ver, ahorita que yo me acuerdo, asientos de minera, pum, costos de explotación contra caja y bancos, lo podemos decir, contra inventario de materiales, contra inventario de suministros y la depreciación puede ser depreciación acumulada, lo cargamos a costos. Por eso estos tipos de empresas son industriales, eso han visto en contabilidad de costos y no, como dijo el licenciado, no lo podía eh,
subdividir la contabilidad con una contabilidad de costos. En todo se maneja costos. En las empresas comerciales nomás, digamos, que no lo manejan directamente, ven compra, venta, pero las otras empresas sí manejan costos. Y a ver, ahora vamos a ver igual de las regalías, porque en regalías mineras hemos visto la del oro, el artículo 101 y el artículo, a ver, vamos a recordar un poco de minera, vamos a relacionar, no me acuerdo el artículo, regalías, vamos a ver cómo se mineras. Vamos a relacionar. Ahorita, normativamente, de petrolera igual lo vamos a estar viendo la próxima semana, no los quiero confundir, pero vamos a relacionar con un poco de minera, porque en minera, recuerdan que había su cuadro, qué pasa cuando es la cotización alta, baja, el cuadro que es diferencial, el 0,01 por multiplicado, si es que sale, eh, ahí está, ¿no? La 230, la 223. Me estoy confundiendo con la 101, que ahí muestra qué momento registramos regalías mineras IUE por venta interna o externa. Pero los 223 establece que la regalía minera es un derecho y una compensación. Aquí está. Las alicuotas es el 227. Ya igual a 3787. Ya, vamos ahí, pero aquí en regalías mineras, en petrolera, ya en minera hemos visto los cuadros, porque tenemos que pagar una parte al Estado y lo que nos va a dar como compensación. Pero a ver, ¿qué pasa en petrolera? Igual ganamos regalías, pero estas regalías ya aportamos al Estado directamente. A ver, yo me acuerdo, es regalía departamental es el 11%, eso van a ver. La nacional es el 1% de todo de la cantidad que eh, produzcamos. El Tesoro General de la Nación es el 6%, sí, sí, y el impuesto directo a los hidrocarburos es el 32%. Eso en total tiene que haber 11, 12, 18 y 50 y algo por ciento, ¿no? Algo así, pero en total esos son, lo vamos a llamar regalías, que nosotros igual como explotamos los recursos naturales de, de la nación, tenemos que dar por ende unas regalías. ¿Y cómo surgieron estas regalías? Con las nacionalizaciones, primera, segunda, tercera. En la tercera, la 2006 de Evo Morales, eso también vamos a ver. Y, por qué damos regalías? Por la extracción, o sea, el aprovechamiento del recurso natural como tal. A ver, no aceptar este compañero más. A ver, vamos a explayarnos aquí. Ya, el rol de los recursos, la explotación, especialmente hidrocarburos, es la principal fuente de riqueza de los países, manteniéndose clave en Bolivia desde la transición de una economía netamente minera tras su fundación de 1825. Ya, nosotros somos, al principio en el libro lo dice en el libro de Minera, que somos un país minero. Eso por ende, porque tenemos el Cerro Rico de Potosí o Guaychán, y diferentes cerros que nos dan recursos eh, muy fructíferos, por eso está la COP, etcétera. Aquí, ya. Entonces, pero también nosotros también en los últimos años somos con los descubrimientos de estos hidrocarburos el descubrimiento lo hizo. ¿Qué gobierno? No acordar, el del Banzer, no. Creo que sí, lo descubrieron en el gobierno de Banzer, pero ya lo explotaron ya para el gobierno de antes de Sánchez de Lozada. Sí, Sánchez de Lozada. Ya lo explotaron y por eso lo votaron porque quería vender. No, aquí un bueno, ya saben que también cómo vas a vender a Chile, ¿no? Pero ya, en sus principios son esos, ya. Es la principal fuente de riqueza de los países, ya. La principal fuente de riqueza en Bolivia es la minería y los hidrocarburos. Se acabó. Ya, la nación vamos a hablar de YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
En 1936, la presión económica monopolística de las compañías estadounidenses, ahí te podemos hablar del Stan Oil, que es, digamos, como la empresa más grande de petróleo de Estados Unidos, y donde tenían sus sucursales en los países que son, son bendecidos por todos los recursos, por todos los recursos naturales, que es, en este caso, los gas natural, gas licuado, petróleo, etcétera. Vamos a ver ese tipo. La próxima semana vamos a identificar qué diferencia hay entre porque hay diferentes, ¿no? El petróleo para hacer caminos, el petróleo para, eh, para hacer plásticos, el gas natural y después la gasolina. Eso también a ver, ya también podemos relacionar el caso de Venezuela, porque el único país que tiene, es el segundo país que tiene eh, una alta capacidad de producir petróleo, en este caso, Venezuela. Y a ver, también Rusia y también Arabia, un país que India también, no, India no es. Ya, pero Rusia también tiene sus reservas. A ver, la opresión económica monopolística ya provocó atraso y dependencia económica. ¿Qué se refiere a la dependencia económica? Porque pongan que ellos no pagaban tantas regalías al Estado. No sabía un impuesto directo a los hidrocarburos o un impuesto especial a los hidrocarburos. Eso tengan en cuenta. Entonces, ¿qué se hizo? Las nacionalizaciones sirvieron para eso, que es para las industrias que van a explotar el, el, el recurso natural paguen, en este caso, paguen regalías al Estado. Y entre más primera nacionalización, pagaban, ahorita vamos a leer más, pero pagaban poco, después más, con la segunda y con la tercera ya Stan Oil creo que ya no era factible para Stan Oil seguir operaciones en Bolivia. Eso vamos a poner. un- eso, miren las imágenes de la exploración. O sea, es como la prospección en nuestro caso, la perforación. Esto vamos a ver en la perforación creo que hay un caso de contabilidad también. Van a ver también, el licenciado va a dibujar en la pizarra o no sé si dibuje, pero a lo que me explicó el año pasado es que qué pasa cuando nosotros, a ver, eh, definición, esto es importante. Ya, transporte no entra tanto como transporte, pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos, eh, no, ya, a ver, les pongo un ejemplo como, aquí no puedo escribir, pero, eh, ya compro el material, compro todo, a ver, según las imágenes, aquí se los voy a poner, esto más pequeño lo voy a volver. ¿Qué? Vamos a ver un poco igual del decreto supremo 24051. Sí, creo que entra ahí, que me permite, ya, a ver, aquí se los voy a poner la imagen. Ya notan esta maquinaria, todo esta maquinaria, esto para extracción del mineral, que aquí no tenemos esta extracción, nosotros tenemos la extracción por viaductos. No tenemos la extracción de esta manera. Este es para la extracción del petróleo más puro, pero nosotros somos solamente del gas natural, o sea, pues, vendemos gas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos estas maquinarias? Eh, el 30%, si supera el 30% de estas maquinarias, ya no entra al gasto, porque la instalación, vamos a hablar de las instalaciones de esta maquinaria y también de estas maquinarias, de todas estas, para explotar el mineral, para la perforación, la extracción. ¿Qué pasa cuando supera el 30%? O sea, de lo que cuesta, ¿no? Si costó mi maquinaria 100 y supera a 40 bolivianos, ¿qué tengo que hacer? Según la ley me dice que lo tengo que capitalizar esos 40, ya no lo voy a mandar al gasto, porque según ustedes lo tengo que capitalizar a la cuenta de costos de explotación, sí, costos de explotación.
Eso quiero que tomen en cuenta. Pero aquí está en los momentos. Eso vamos a ver en contabilidad. Ahorita se lo estoy adelantando. Pero por una parte es uno de... Bueno, un ejercicio aparte. No está como tal contemplado. Porque yo igual les voy a acompañar ahora en petrolera. No en lo teórico, no. Tengo todas las fotocopias del licenciado y a base de eso la teoría. Pero sí en el momento que cambie la norma. O sea, el licenciado va a tener que prever los, los nuevos precios de la gasolina, ¿no? Porque eso también ahí entramos en comercialización mayorista y minorista, ¿va? Ya, a ver, primero es la primera etapa, la exploración, la perforación, la extracción, el transporte y la refinación. Aquí yo veo tres momentos de contabilidad. Aquí, todo este momento a- vamos a definir todo en costos de explotación. Sí, costos de explotación. Exploración y producción. Explotación y producción. Aquí ya van a entrar, creo que aquí entra en el impuesto directo a los hidrocarburos, aquí entra la depreciación de las maquinarias y etcétera. Este momento es creo que un año o dos. Depende, igual no te permite, tienes que renovar siempre las patentes, las patentes petroleras para hacer en este caso. Pero como YPFB es la única empresa, entonces, por una parte, no los impuestos. Sí, ahí vamos a ver también. A ver, costos de explotación y después van a ver aquí en la parte de refinación, costos de refinación. Eso quiero que entiendan. Son dos ejercicios que vamos a ver ya a la próxima semana, o próximo mes, que sería los costos de explotación y los costos de refinación. Eh, es sencillo los ejercicios. En costo de explotación entran más las regalías departamentales, las nacionales y el tesoro general de la nación. Eso tengan en cuenta. Pero vamos, seguiremos leyendo. Aquí está un dibujito, se les he puesto. Esto puedo cambiar de letra. Porque se nota un poco más llamativo. Ay, qué feo. Esto. Aquí dice lo principal es, nosotros somos nacido, somos un país minero y petrolero. Fin. Aquí, la nacionalización y creación del YPFB, 1936, la opresión económica, etcétera. Y como respuesta y bajo un sentimiento patriótico tras la guerra de Chaco, se fundó yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia. ¿Saben la guerra de Chaco, no? Porque hemos perdido. Eh, bueno, en pocas palabras, hemos perdido la guerra del Chaco por no tener comunicación, porque todo estaba centrado en La Paz, pero en cambio, para ir hasta pum, pum, hasta los territorios del Chaco, obviamente, pero no llegaban no había mucha coordinación. Creo que eso es el principal motivo de la pérdida de allá del Chaco. Hemos perdido la parte de el, ¿cómo le llaman? No, no me acuerdo de la historia, pero el territorio, el Chaco, sí, el Chaco. En ahí, ¿qué había en yo creo que había por una parte petróleo ahorita, vamos a averiguar. No sé, no, no me acuerdo de la guerra de Chaco porque hemos perdido. Yo sé que es por coordinación contra los paraguayos, pero se perdió en la guerra de Chaco. A ver, la pérdida del Chaco Boreal, sí, pero es un factor geográfico, o sea, logística, ¿no? No había comunicación, no había distancia, vamos, mientras de 1000 kilómetros de distancia, en cambio Paraguay, creo que igual porque no teníamos agua, ¿no? Porque no, de deshidratados iban los soldados. Sí, ya, el chanco es un invierno feo, seco, espinoso, con temperaturas que superaban los 40 gramos y escasez de agua, exactamente, la escasez de agua. Falta de adaptación del terreno, por una parte, a ver. Así vamos a poner.
Sí, mira, das en el clavo. En uno de los hitos más importantes después de la posguerra era yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Nació precisamente como respuesta directa a las elecciones y las heridas que dejó la guerra del Chaco. Ya, eso en 1936. Según los apuntes del licenciado, exacto, 1936. Algunas cosas creo que saca de Google, si se han dado cuenta. Ya, apenas un año y medio después de las hostilidades, defender los recursos que se habían salvado. Ya, defendía del resentimiento y expulsión de Stanoil. Les dije que había la empresa estadounidense que solamente se dedicaba. Stanoil financió más a Paraguay a lo que yo creo que lo que pasó. A ver, durante el conflicto la empresa estadounidense Standard Oil, que tenía las concesiones petroleras, mira, les hablé de las concesiones, que Standard Oil tenía concesiones de diferentes países, hasta en Venezuela, adoptó una postura que el país consideró una traición. Miren que dice que es una traición. Se negó a refinar gasolina para los camiones y aviones del ejército boliviano. A ver, igual en la guerra del Chaco se relaciona con Minera, ¿no? Porque en ese tiempo era Patiño, hemos hablado en Minera Patiño, de la Salvadora, de su mina, de estaño. Patiño aportó dos aviones, pero Stan Oil, que una parte era la explotación de estaño, que ahí por, la, por las no, eh, por no tener en cuenta las regalías en este caso mineras ni petroleras, imagínense cuánto dinero equivale a ahora. Entonces eso se llaman las nacionalizaciones. Es para que nosotros por una parte, son nuestros recursos naturales y de ahí las empresas extranjeras quieren explotarlos. Statoil era una de las empresas grandes. Se descubrió que se realizaba contrabando de petróleo hacia Argentina a través de oleoductos clandestinos. Mira, ¿qué pasa eso? Existía la fuerte sospecha que financiaba o presionaba, mira, financiaba a los paraguayos, en pocas palabras, el nacimiento nacionalismo militar. Ya, sí, los varones, ya, en la época de la guerra destruyó la confianza de la población en los partidos políticos tradicionales y la oligarquía de los varones del estaño. Los jóvenes oficiales que combatieron en las trincheras del Chaco regresaron con una mentalidad de socialismo militar o nacionalismo. De ahí nace el nacionalismo. Vean las épocas de los presidentes, creo que en la historia ya. Ellos sostenían que las riquezas del subsuelo se debían beneficiar directamente al pueblo. Por eso la creación de YPFB no se hizo porque ustedes van a pensar que todas las empresas nacionales vienen aquí y entregan su dinero. No, ellos tienen que ganar a través de la explotación de nuestros recursos naturales. No es tan fácil apoyar a la izquierda o a la derecha. La derecha siempre quiere que vengan todos los países extranjeros a invertir. O sea, ya invierten, pero ¿a través de qué? La extracción de nuestros recursos naturales. Eso es. A ver, ya. La guerra destruyó la confianza y EPFB se convirtió en el símbolo máximo de esa nueva Bolivia que buscaba reconstruirse. Imagínense que lo no privatizar, si lo privatizan EPFB. ¿Qué pasaría? Ahorita, por una parte, es la empresa más grande. Ahora vamos a ver. Otro ejemplo. También. Uh, públicas y privadas. Mira, YPF. Está como primero el YPF. Porque es estratégico. Estas empresas estratégicas son las más importantes, ¿no? A ver, ¿por qué es una empresa estratégica? Porque sin ese control, el control de las empresas ya vendía un total caos, vamos a ponerlo así. Es un margen porque, mira, los 34 millones filiales a YPF de refinación ocupan por sí solas los siguientes puestos del polio nacional. Ya.
Sus ventas anuales superan los 34 millones. En comparación con Entel, Entel es estratégica pero telecomunicaciones. Igual han oído de SpaceX, de Elon Musk. Eso ya es global, eso ya es una globalización, monopolización de una sola empresa. O sea, bueno, creo que han visto, yo he leído las noticias que por una parte SpaceX creo que ya va a tener su sucursal aquí. Pues aquí afecta a las empresas nacionales. Bueno, a Entel, ¿no? A Entel. Banco Unión y BOA. Ya Boliviana de Nación. Había más. Por una parte, algunas cosas es bueno que nosotros tengamos el control y otras empresas como BOA, que su atención es pésima, no es bueno tener control. Pero ya, eso depende de ustedes, su criterio. Ya, vamos a seguir. La nacionalización y adquisición de YPFB, la opresión económica monopolística de las compañías, ya, están oír aquí, enemigo total, guerra del Chaco, perfecto, ya hemos entendido este párrafo. Vamos a colocar con otro color. Es una idea 1 y idea 2. No. Ya. Aquí habla de esta no ir. Sí, sí. Ya. Transición y transnacionales. Por falta de capital inversiones, la Badès vendió sus concesiones en 1920 a Richard Leverink Company, la cual posteriormente se transfirió a la Stan Oil Company, empresa norteamericana que respaldó la guerra del Chaco en 1912. O sea, respaldó a los paraguayos, cometieron traición a la patria, por una parte. A ver, vamos a averiguar un poco de Stan Oil. ¿Quién era Stan Oil? Stan Oil actualmente. ¿Qué empresas? ¿De dónde viene? ¿Cuántas sucursales tiene? ¿En qué países? A ver, vamos a ver. Stan Oil. Buscando web Stan Oil. Stan Oil es una marca de moda. Moda. No, no, no. No, 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 no. Es de moda. Faltaría. No. Aquí está. Standard Oil Company. Este, vamos a preguntar. Vamos a ver de dónde viene. Ya. Es la gigantesca cooperación petrolera y monopolio histórico. Ya no existe como una sola empresa actualmente. No, no es la coreana. Star Oil Company nació en Estados Unidos. Miren, Estados Unidos. Fundada por Chevron Oil, Rockefeller. Ya hemos hablado de Rockefeller, creo que minera, ¿no? El hombre más millonario del, bueno, de la historia también, a ver, por una parte de la historia creo que es el hombre más millonario. Llegó a controlar el 90% del refinado y distribución del petróleo en Estados Unidos, convirtiéndose en el monopolio más poderoso del mundo. Debido a esto, en 1911 la Corte Suprema determinó la disolución obligatoria por violar leyes antimonio, la ley Sherman. Ya. ¿Qué empresa actualmente? 34 reconocidas, Star. Ya. ¿Qué pasó con las décadas? Ya, Sharon, ya no importa, no importa. ¿Cuántas sucursales tiene? Ah, Chevron, presencia en más de 20, 60 países. A ver, en Bolivia. Bolivia, ¿cómo afectó esta empresa? Y calcular cuántos millones generaron, cuánto pagó a Bolivia. Ya, la presencia estadounidense en Bolivia es uno de los capítulos más complejos y determinantes de la historia de la economía del país. Ya era la era petrolera, la primera nacionalización
hidrocarburos en América Latina. Vamos a ver cómo afectó. Eh, ya, en aquí Estados Unidos nos ayuda a descubrir los pozos petroleros, por una parte. Pero ¿qué pasa? Había contrabando y evasión de impuestos. En la década de 1920, la empresa fue descubierta exportando petróleo de manera clandestina hacia Argentina, en justamente las épocas de la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco, miren, durante el conflicto bélico, Panamá Estanoil tomó una postura hostil contra el Estado boliviano. Se negó a proveer combustible de forma prioritaria al ejército boliviano y bloqueó el uso de sus refinerías. Historiadores bolivianos señalan que la empresa jugó un rol geopolítico ambiguo para proteger sus propios intereses en la salida al Océano Atlántico. La expulsión. El descontento social e institucional fue tan grande que en marzo de 1937 afectó a el presidente David Toro. Creo que está en su fotocopia de los sinceros, eso leí. David Toro. Espera un rato. Ah, qué bacano, ya. Ya están, nacionalizó todos los bienes de Stan Oil. A ver, póngase a pensar que yo tengo mi sucursal ya, perfecto. Sucursal está no ir Bolivia, ya. Eso lo conté a Estados Unidos, pero ¿qué pasa cuando hay una nacionalización? Ya? Esa empresa ya pasa al Estado. Es como nación, no sé, sí, es eso. Ya, la expulsión, ya, perfecto. Ahí está, ¿cuántos millones generaron? A diferencia de las que ocurrió las décadas después, en los años 20 y 30, no generó miles de millones que se vean en la era moderna. A ver, ¿cuánto pagó? Prácticamente nada. Miren esto, el contrato original estipulaba que Stanoil debía pagar al Estado boliviano una regalía del 11 al 12.5. Miren, 11 al 2.5. Ahora, ¿cuánto está la regalía? 1% departamental, 6% tesoro general de la nación, el 12% a las... No, el 32% de impuestos directos a los hidrocarburos. ¿Qué pasa ahí? Del 11 al 32 hemos saltado hasta el 40 y al 42%, 46% creo. Sobre las producciones, sin embargo, ya artimañas legales, ya giro. Mira, el giro de la historia. Bolivia terminó pagándoles a ellos. Aunque Bolivia confiscó legítimamente los bienes de la empresa por fraude y contrabando, la Stanoil utilizó todo el peso diplomático de Washington para bloquear económicamente al país. ¿Qué pasa cuando te bloquean? Es lo que le está pasando a Venezuela, porque tendría tantos millones, pero no puede comercializar con eso. O sea, lo bloquea Estados Unidos a Venezuela. ¿Por qué por una parte ahora? ¿Qué pasa cuando ya saben del Maduro que lo llevaron a... bueno, también él se, in- se eternizó como presidente, ya, pero eso es el bloqueo nacional por una parte. Estados Unidos tiene control, digamos. ¿Quién es este? Se van a anotar su nombre completo, chicos, cuando entren. No voy a recibir a los que tienen esto. Bueno, voy a recibir, pero más tarde, más tarde. Ya, a ver. Estados Unidos, Bran Bohan, he leído, es el año pasado. Sí, el Bran Bohan era como un modelo económico, vamos a llamar un modelo económico. Ya, se ve obligada a presión. La indemnización de 1914, el 27 de marzo de 1942, Bolivia firmó un acuerdo donde se comprometió a pagarle a Stanoil 1.700.000, más de 350.000 intereses. Sí, sí, es. Entre dólares, obviamente. Y en esas épocas de 1952, ¿cuánto era un millón? Digamos, ahorita 100 millones. Ya. La justificación diplomática para no herir el orgullo nacional tras haberlos nacionalizado, el gobierno boliviano disfrazó este pago argumentando que no era una indemnización por las tierras, sino una compra de los mapas, planos y estudios geológicos que la empresa había realizado en el subsuelo boliviano. Ya, volvemos a la diapositiva. Aquí habla un poco de Stanoil Company. Ya saben, pocas palabras, le la empresa que se aprovechó de nuestro país, vamos a llamarlo así.
Aquí habla un poco de la primera nacionalización. Vamos a ver. Primeras concesiones y descubrimiento. En 1985 hasta 1913, las primeras concesiones petroleras datan de 1865, sin éxito inicial, hasta 1913, gracias a las gestiones del empresario Luis Lavanez, o sea, el dueño de técnicamente de Stan Oil Company. Se perforó el primer pozo y se descubrió formalmente el petróleo en el país, obteniendo 1 millón de hectáreas en petróleo, imagínense. Ya, esa es la primera concesión. Vamos a colocar eso es la primera diapositiva. Algo referido, creo que tiene que estar bonito. Sí, está un poco verde. Esto con otro color. Ya. Ahora, código Davenport. Es igual. Ya, la industria petrolera. Una definición. La tercera nacionalización. A ver. Aquí la tercera nacionalización. Ya. La industria petrolera. La continuación de esto. Ya, esto. ¿Quién es? Joshua, perfecto. Ya. Sigamos hablando de la industria petrolera. Ya. La tercera nacionalización. Proceso liderado por Evo Morales, eso vamos a ver ahorita más desglosado, pero que recuperó la propiedad de, y el control total de los hidrocarburos frente a las transiciones y refundando YPFB, la tercera nacionalización, Evo Morales. Eso va a cambiar, creo, con la nueva ley que va a salir de los hidrocarburos. Ya, definición, ¿qué es? Esto no voy a... No entro tanto como tal. Mm, Ya, definición. Ese es recurso natural no renovable, porque técnicamente solo se utiliza solo una vez. Por eso, a ver, ¿qué conviene tener? ¿Un auto a gasolina o un auto eléctrico? Ahora están de moda los autos eléctricos por parte de otra empresa que es el monopolio, en pocas palabras, de los autos eléctricos, que es Tesla. Ya, pero es un recurso natural no renovable. Combustible líquido de composición química compleja y densidad variable, compuesto principalmente por hidrocarburos. Ahora, ¿de dónde de dónde ha venido este petróleo? Me dirán, de los dinosaurios. Es una de las ideas que más científicamente están más aceptadas. Ya, pero también hay la teoría orgánica, que es la grasa, se origina por la fermentación bacteriana de los recursos residuos grasos de los animales marinos, plancton, algas. Imagínate que tienes, bueno, en este caso, algas, no sé, y esos lo dejas por 1 millón, no sé, ¿cuántos tiempo? 1000 años y se vuelve petróleo, algo así. Esa es una teoría orgánica de la grasa. A ver, todos bajo la presión de bóvedas subterráneas. O sea, porque pues están abajo, o sea, todo el petróleo está abajo, no está en la primera capa. Por eso están las maquinarias para perforación, las principales maquinarias. A ver, vamos a ver fotos. Máquinas perforación por perforadores de, de, de petróleo. Petróleo. Las máquinas. Pero tienen que eh, llegar hasta no sé cuántos. Ya, aquí. Ya, a ver, vamos a ver. Demostración científica. El científico alemán Enrico Engel demostró una teoría en el laboratorio al obtener compuestos similares al petróleo usando gas animal y vegetal a altas temperaturas y presiones. Ya, o sea, si estas demostraciones científicas fueran reales o se aprueban, puede haber petróleo ilimitado, ¿no? Pero este es un recurso natural no renovable. Origen inexacto, debido a que su composición no es constante y varía según su procedencia,
coexisten otras teorías químicas como la presión del acetileno, por lo que su origen exacto aún genera debate. Vamos a ver. Ay, maldición. Teoría más aceptada. Uh, ya. Es un mito común de que el petróleo proviene de los dinosaurios, pero esto es falso, aunque algún dinosaurio despistado pudo haber terminado el 99% de materia prima. Ya. En aquí es... Yo no les puse que fuera del dinosaurio, en aquí obviamente, pero aquí vamos a tomar la teoría de la gas, o sea, la teoría orgánica de los animales marinos, o sea, plancton y algas, ¿ya? Eso vamos a definir bien. Mira aquí, igual lo dice. A ver, es una teoría aceptada orgánica. La teoría orgánica o biogénica. Esto lo resaltan, ¿va? Es la teoría orgánica de gas. Se origina por la fermentación bacteriana. Ya aquí. Es un mito, ya, perfecto. Plancton. ¿Qué es un plancton? Plancton. A ver, algas y plancton se vuelve petróleo. Petróleo. Los dinosaurios, no hay que ver, ¿no? Antes todos pensaban que eran los dinosaurios, la muerte. Aquí está. Aquí va. Petróleo. Esta es una mejor idea. ¿Qué es el petróleo? Somos de estos, ya. Igual puede ver que los dinosaurios. Ya, pero ya. ¿Qué estamos preguntando? El proceso del petróleo. Acumulación de la materia orgánica. Al morir, el plancton y las algas caían en el fondo de los océanos, mares internos a grandes lagos. En estos fondos marinos había condiciones endocéticas, muy poco o nada de oxígeno, lo que evitó que los cuerpos se pudrieran por completo o fueron devorados por carroñeros. Eso igual dice en sus diapositivas, en su fotocopia. Bueno, yo tengo fotocopia, yo creo que el licenciado les ha pasado en PDF o algo así. Tal vez yo les pase, no sé. Acumulación, ya. Está perfecto. No había oxígeno, en pocas palabras. Tú eres un plancton, te mueres en el fondo del océano. Y como no va a haber oxígeno, no va a haber eh, nada de oxígeno, entonces no me voy a pudrir como tal. Y me voy a volver petróleo. Eso. Con el paso del tiempo, estos restos orgánicos fueron descubiertos por capas masivas de sedimento como la silla, lodo. Al quedar atrapada, esta mezcla de lodo y materia orgánica se compactó hasta convertirse en una roca sedimentada. Esta roca sedimentada, lo vamos a desglosar esas definiciones, va a la próxima clase, llamada roca mare o generalmente lutita y es que es X-to. Transformación en querogeno. A medida que los sedimentos se acumulaban, encima la materia orgánica se hundía más en la corteza terrestre, el aumento de la presión, ya, etc. ¿Dónde está? ¿Quién, qué tiene? Seguimos viendo el diapositiva. Ay, ¿qué pasó aquí? Un momentico, denme un momentico. No, voy a llorar. Ah, hoy tengo examen el sábado. ¿Cuándo es el sábado 20 de junio? En 2 días. No mames.
Qué mal. Wow. ¿Saben de qué trata entidades, no? Bueno, entidades en quinto año. Es de la... Igual, es como es una empresa privada. Utilizamos las NIA, la NIA 220, la NIA 720. ¿Pero en qué? En los bancos. Principalmente en los bancos. Y ahora, ¿sobre qué normativa nos basamos? La ley 393, la que han visto en contabilidad de bancos, y la otra norma, normas de procedimientos para hacer auditoría bancaria, no me acuerdo cómo se llama esa norma, pero esas dos normas son importantes. Eh, Depende con qué licenciado avance. Hay el otro, el Burgos en entidades, y el licenciado Abraham. Todos los dos son buena onda. Ya sé cómo es el proceso crediticio de las empresas, microempresas, que piden. Y son requisitos esenciales, pero eso es para el próximo año, para que ustedes entren en entidades. Y solo se avanza una sola vez el semestral. Y aquí estamos, aquí está. Esto se los descargaré. Bueno, copiar imagen y nos vamos a aquí. Ah, tengo examen, qué bacán. Estoy triste. Bueno, sí estudié, pero no tanto para enfrentar un examen de esa magnitud. Esto se los voy a poner aquí. Mm, ya, el momento, la acumulación de algas era paleozoica, mesozoica. Ya, perfecto. El momento 2, sepultamiento y compactación, millones de años. Momento 3, formación de queroeno, calor y presión inicial. Momento 4, ventana del petróleo, craqueo y término. Momento 5, migración de la trampa y ascenso del petróleo. Perfecto. Y momento 6, yacimiento actual, explotación humana. Miren aquí donde está el querógeno. 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 Sí, nosotros no, en contabilidad, bueno, por una parte, no nos interesa esta parte, solamente en la parte de la explotación. Igual la depreciación, van a ver un poco del decreto 24051. ¿Qué pasa con las maquinarias? ¿Cuántos años? 12.5, ¿no? Y otro tipo de maquinarias, vehículos, 20%, 5 años. Eh, Eso, ya. Seguiremos. Ya, demostración, origen inexacto. Ya, aquí está la definición del origen. Perfecto. Ahora el código no, el código de por después. Aquí vamos a poner. La primera nacionalización. ¿De qué trata la primera nacionalización? Aquí me imaginas. No, aquí está. Esta no se nota bien. Bacán. Aquí calculo el código. Pam, 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 pam. Pues no, pues no que ver. Ya, está bueno. Ya, ya. ¿Quién lo hizo? David del Toro. Ese es el presidente David del Toro. David Toro, David Toro. Ya, a ver. Fecha y decretos. Se dictó el 13 de marzo de 1967. Perfecto. Mediante la resolución suprema bajo el gobierno militar del coronel David Toro.
Uy, por favor, que no tengan, imagínense 2 exámenes en un solo día. Ya, sigamos. La causa legal. Se declararon con caducas todas las concesiones de la empresa estadounidense Stan Oil Bolivia debido al incumplimiento de contratos y contrabando clandestino del petróleo hacia Argentina. Eso es lo que ya hemos visto en la época de la Guerra del Chaco. La acusación central, la medida se ejecutó bajo los cargos de fraude y traición a la patria. Perfecto. Determinando la confiscación inmediata de trata de todos los bienes e instalaciones de la compañía a favor del Estado boliviano. Y recuerdan que hemos visto en el Gemini que nosotros hemos pagado una indemnización. ¿Por qué? Por liberarnos de la frontera, ¿no? ¿Cómo era esa palabra? De lo que nos... Leticia. Ya. Del bloqueo de Estados Unidos. Ya. El rol de YPFB, todo lo incautado puso a manos de la recién creada empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para encargarse de la exploración y exportación de los campos. En pocas palabras, Statoil era una empresa, lo nacionalizó, se volvió YPFB, se confiscó todos los planes, las áreas geográficas que tenían Statoil en- sobre Bolivia y con eso trabajaron ya. Pero igual se tuvo que pagar una indemnización, pero a comparación de que ellos pagaban el 11,5% de las regalías. Nada que ver, ¿no? Indemnización posterior, aunque la Corte Boliviana falló a favor del gobierno en 1942 bajo la presidencia de Enrique Peñaranda. No, no sé quién será ese presidente. Peñaranda, me suena. Ya. Eh, Por presiones comerciales con Estados Unidos, Bolivia terminó acordando el pago de $1.7 millones estadounidenses a cambio de la entrega de sus estudios geológicos. Es lo que igual dice la IA, que nosotros pagamos por los estudios geológicos. Qué mal. Pero ya nació YPFB. A ver, ¿dónde está? Guay, guay. Ahorita vamos a ver algo práctico. Ya, esto, déjenme avanzar esto más. Ya, primera acusación central, perfecto. Primera nacionalización. Ahora la segunda nacionalización. ¿De qué trataba? Creo que aquí entra un personaje, no sé si lo conocen. ¿Han escuchado de él? Yo creo que leí uno de sus libros, Los Deshabitados y de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ahí vamos a ver. Creo que entra aquí ese personaje. Ya, vamos a ver. Fecha se llevó a cabo el 17 de octubre de 1969. A ver, ¿cuántos años ha pasado desde la primera nacionalización? Pongamos 30 años, ya. General Alfredo Bando Candia, quien había asumido el poder tras derrocar a Luis Adolfo Siles Salinas. Eso, tema de en la etapa de las dictaduras, pocas palabras, que todos se derrocaban a al que primero que entre. Bueno, ya, empresa es afectada. Se dictó la nacionalización del petróleo y la expulsión de la empresa estadounidense Gulf Oil. Ya, son dos empresas, Standard Oil y Gulf Oil, revocando el polémico código Davenport. Ahorita vamos a leer ese código. Control estatal. Con esta medida, YPFB recuperó el control absoluto y quedó a cargo de la exclusión a todos los campos petroleros y de gas del país.
ver, ¿quién impulsó esto? O sea, el proceso fue impulsado ideológicamente desde la década de los 60 por figuras fundamentales como Marcelo Quiroga Santa Cruz, o sea, yo, el, el socialista era, sí, socialista, totalmente socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Creo que ha muerto por Luis García Mesa, sí. No, no apareció su cuerpo, pero en una de las protestas, no, cuando tomaron, cuando Luis García Mesa entró a la fuerza, como se derrocó a la presidenta Lidia Gayler, sí, la primera presidenta de Bolivia. Entonces, por ende también desapareció uno, en ese caso, eh, Marcelo Quiroga Santa Cruz, sí. Pero lean su libro de los deshabilitados. Deshabitados. No me acuerdo. Es, es más nostálgico. Por una parte nostálgico. Y habla de. Bueno, no os voy a contar el libro ya. Quien promovió el juicio histórico a René Barrientos y la defensa de los recursos, el intelectual Sergio Almaraz. Y el intelectual Sergio Almaraz. Los dos eran, que fueron contra un juicio de responsabilidades. ¿A quién? A René Barrientos. Ya, perfecto. Significado político. Fue considerado una victoria popular. Ya, aquí. Ya, aquí. Ya. Eh, fue considerada una victoria popular ¿qué dice? Para la justicia y la igualdad social y la soberanía nacional frente a las políticas de desnacionalización previstas. Es lo que está pasando, digamos. Un idealista dice, no, si ahorita lo nacional, no, lo privatizan, YPFB, digamos. Siempre va a haber un idealista quien diga, no, estos son nuestros recursos y tienen que seguir siendo nuestros porque es una parte estratégica, etcétera. Retroceso posterior, dictadura de Banzer. El texto destaca que este avance se interrumpió el 21 de agosto de 1971, 2 años después, con el golpe de estado del coronel Hugo Banzer Suárez, quien inició una nueva etapa de desnacionalización. Ya entienden en qué nacionalización, desnacionalización, entienden, ¿no? ¿Qué es el concepto? No voy a tener tanto control sobre esta empresa, pero sí los extranjeros. Y en nacionalización sí quiero tener el control y quiero quitar el control a los extranjeros. Y ya, eso es lo principal. Y creo que decían había sus peticiones de la COP, que decía que una de las peticiones era de que ni una empresa estatal se tiene que privatizar. Mm, algunas empresas se tienen que privatizar porque entran en pérdida. A ver, creo que había la que más entraba pérdida era la azucarera de San... Esa no me acuerdo, una azucarera era, que realmente había un caso de corrupción fatal y esa directamente mandaba pérdida. Pero todas las empresas públicas tienen los números rojos, ¿no? O sea, teleférico, pero el teleférico por una parte es el impacto social, lo que trae, por una parte, el impacto social como ayuda también. No es el impacto económico como tal. A ver, sí, eso. A ver, vamos a ver, sí, el coronel ya, entonces, en pocas palabras, aquí lo comenzó, bueno, lo querían privatizar, el que se opuso a eso era él, Marcelo Quiroga Santa Cruz, y después de 2 años, Banzer también lo quería privatizar, etcétera. Banzer y su vicepresidente era Tutu Quiroga. Pero en este caso había el presidente, la dictadura de Banzer y después la parte democrática de Banzer, lo que ha entrado democráticamente con el Tuto. Son dos momentos. Privatizar, ¿no? Tan la palabra privatizar, ¿no? Ya, eso es importante. A ver, aquí está. Segunda nacionalización. Ya, aquí está. Esto vamos a sacar. 20. 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
Más control para Bolivia. Control estatal. Está bien tener control estatal en las empresas estratégicas, no en cualquier empresa. Por ejemplo, Boliviana de Aviaciones Estratégicas, sí, pero con la calidad de sus servicios no dan mucho que desear, ¿no? Pide nacionalización. Aquí está Juan Toro, etcétera. ¿Por qué nace YPFB? Y aquí está Marcelo Quiroga Santa Cruz y el control estatal. Ahora vamos con la tercera nacionalización. Ahora esto se promulga en el 2006. Quien lo hizo Evito, su mejor amigo del Lice. El instrumento legal se ejecutó mediante un decreto supremo 28701 bautizado como el nombre de Héroe del Chaco. Vamos a leer eso, vamos a buscar. Decreto. Código de minería. Código de minera. Sí, 1997 y el otro es del 2000. No, no minera, petrolera. ¿Qué es? Petrolera. Código Davenport. El código petrolero es el código Davenport. Ya a ver, ley petrolera. La 3058 del 2005. Esa es la importante. Sí, sí, esto es. Sí, esto es. Qué bacana que tenga examen. Ley de los hidrocarburos de vaca 10. No, esto no es. Después vamos a ver. Ahí, continuamos. Ya. Lo hizo el Levito. Objetivo principal: recuperar la propiedad y la posesión y el control total de los hidrocarburos y campos petroleros que estaban en manos de las empresas transnacionales bajo el modelo neoliberal previo. Neoliberal, antes del Evo era el... ¿Quién era presidente todavía? Sánchez Belsarí. A ver, vamos a ver. Ah, el gobierno de Evo Morales. ¿Quién gobernaba? ¿Quién gobernaba? Pues no me acuerdo. Betze, sí. Carlos de Mesa, sí, el Goni. Ajá. El interino era el Betze. Después era el Carlos de Mesa. Carlos Mesa, igual. ¿Cómo lo dice el licenciado? Que es un cobarde. Sí, es un cobarde. Y el Goni. Sí, sí, sí. Ya, ya. No hablamos. Ya, refundación institucional. Permitió la refundación de YPF devolviendo el rol de la empresa matriz estatal encargada de toda la cadena de producción. Nuevas condiciones y auditorías obligó a las transnacionales a firmar nuevos contratos donde el Estado quedaba con el 82% de los ingresos de los megacampos. Notan que en el final de la nacionalización solo antes de eso se pagaban regalías del 11%, ahora póngale del 82%. Hay un gran cambio, ¿no? De los ingresos en los megacampos. 18 para las empresas y además se ordenaron auditorías a las capitalizadas y la toma del 50% más uno de las acciones en las empresas clave. Eso se llama nacionalización. Eso que creo que pues, no, esto es un gobierno de privatización. Tiene que privatizar algunas empresas que dan pérdida, pero si lo privatiza YPFB, ahí todo mal. Ya está. Aquí vamos a poner. Ahorita vamos a ver el código Davenport. Aquí abajo. Es teoría medio que no lo toman la mayoría de importancia, pero ya, es teoría.
Después ya vamos a ver todo sobre contabilidad petrolera. Y yo les voy a acompañar porque ya les dije que va a cambiar las cotizaciones. Sí, sí, las cotizaciones. Ya. Ahora, ¿qué es el código Davenport? Origen fue redactado en Nueva York por Buffett Norteamerican Rush Davenport bajo el financiamiento y auspicio directo del gobierno de los Estados Unidos. Se, se aprobó formalmente en octubre de 1955 bajo el mecanismo del decreto 4210 durante el primer mandato presidencial de Víctor Paz Extensor. Perfecto. Propósito justificado. Su objetivo central era levantar la reserva fiscal para atraer capitales extranjeros privados. ¿Entienden, no? Yo les levanto los impuestos y van a venir cualquier empresa. Es un paraíso fiscal. ¿Ya? Argumentando que la estatal YPF no tenía capacidad económica para financiar la exploración y petrolera a la profundidad. Bueno, tenía un buen dato, porque a ver, si es una empresa, tienes que mantener tus costos de producción, ¿no? Por una parte, no van a ser todas utilidades. Si das por una parte, después te has dado resultados, ingresos, en los costos, en los gastos, al final utilidad, pero si lo privatizas, ya no te preocupas por esos costos, ya que la empresa privada se preocupe. Entonces tú solamente recibes las regalías. Que así ya vamos. Para financiar la explotación petrolera y condiciones favorables. Atas nacionales. Otorgó concesiones sumamente liberales por un periodo de hasta 50 años a grandes corporaciones como la Gulf Oil, fijando regalías muy bajas del 11% para las regiones productoras, liberándolas del pago de impuestos de importación, aranceles, impacto histórico y fin. Es calificado unánimemente por analistas como una ley vendepatria. No creo que el licenciado nos ha dicho ley vendepatria, algo así. Los vendepatria, Víctor Paz, etcétera. Ya, creo que sí les vas a mencionar, que provocó desnacionalización de los recursos y subordinó la economía boliviana a los intereses estadounidenses, manteniéndole vigente hasta su derogación definitiva en septiembre de 1969. Código Davenport. ¿Dónde está el código Davenport? Davenport. Código de 1900. Davenport. Yeah. A ver, aquí hay un script. Ya, el código atrae inversiones de compañías internacionales. El código contenía muchos puntos que iban desde medio así. Este código y su reglamento podrán reformarse, alterarse o modificarlo de acuerdo con la constitución política del Estado, pero las concesiones y los contratos se regirán por las estipulaciones vigentes al momento de consolidarse, salvo el convenio especial de partes. En el texto publicado, ya, aquí está Bolívar Gulf, 3.500.000 hectáreas en Santa Cruz y Cochabamba. Royal Dutch Shell, 1.905.694 hectáreas repartidas en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Mente. Antes Oil, 498.709. ¿Entiendes, no? Stan Oil, California, etcétera, etcétera. Son las empresas que más se beneficiaron. Después con la tercera nacionalización, no, con la segunda se acabó. El código de Davenport es más antes. En las fechas, esto está en la opinión de nacionalización. Con la segunda ya murió el código de Davenport, pero Vance lo volvió a renacer y después con la tercera nacionalización desde el 2006 hasta ahora, seguimos con esta tercera nacionalización, con estos mismos porcentajes de regalías, que es el 11 de nacional, Tesoro General de la Nación el 6%, departamentales el 1% y por último el impuesto directo a los hidrocarburos que es el 32%. Sí, eso sería por el día de hoy. Ahora está una parte de mi dramaturgia. Creo que me alcanza para... No, falta 8 minutos. No me alcanza para hacer un... No hay ejercicio como tal ahorita.
porque el licenciado ya tiene que tocar la parte práctica y junto con él voy a tocar. Hasta mientras, en plan, a ver de minera, ¿qué puede entrar? No les ha dicho nada del examen, es lo más sorprendente, porque él puede pedir un aula y ya directamente ustedes tienen que dar el examen. Qué raro, ya tendría que pasar eso, pero nada que ver. Bueno, se debe estar guardando un super examen. Y algunas materias creo que lo han suspendido. Este año ya la quete. Si están aprendiendo bien por ustedes, si no, les entiendo. Les entiendo todo. Aquí está. Uno, dos, tres. Ya no voy a compartir. No voy a descargar. Ya, anoten sus nombres. Y su nombre y su paralelo, su número de carnet. Eso sí. Anoten, anoten en el chat, chicos. De 5 personas. Vale, vale. Eh, sí, se me escuchó. ¿Dónde están? Aquí están. Ya sus... La lista, chicos. No estoy viendo ningún nombre. No voy a terminar la reunión. Su asistencia. No te... Su nombre completo, ya, ¿vale? Dos apellidos y dos nombres. Paradero D. A ver, vamos a ver qué paraderos vienen. El C, el B, ya. Son mis alumnos regulares. A ver, alguien de la... Porque tienen su AUXI también. Su otro AUXI. No sé qué está avanzando el Rubén. Que hemos quedado que vamos cuando lleguemos a presencial, con él creo que van a hacer unos simulacros y conmigo también. O sea, supongo que vamos a regresar a presencial. Va a ser un lunes. No vamos a dar directamente el examen. Yo pienso que lo va a mandar al miércoles, jueves. Y conmigo van a hacer el primer martes de que hace que volvamos un, ¿cómo se llama? Un simulacro. Y en el día del examen, pues no les voy a molestar tanto, ¿no? A los que no hacen ese simulacro y me demuestran que no saben, un poquito les dificulta y yo les voy a tener que enseñar de nuevo, de cero, no pasa nada, pero quiero que aprendan. Pero tienen que hacer ese simulacro, en ahí la velocidad va a ser importante, porque ya después de los primeros exámenes ya vienen el aniversario de la carrera y que en ahí sí se van a querer, que van a querer el primer puesto de las Olimpiadas y eso. Lo más bonito que a este año no comenzamos con petrolera, porque en petrolera era velocidad, velocidad, toda era velocidad. En cambio en minera ya es, te equivocas un importe, chao. Ya, mande sus, mande sus, eso, ¿no?
Ayer Colombia ganó. Muy bien. Colombia va a salir como primero del, del grupo K. No va a ganar a Portugal al parecer. Juegan demasiado bien. En cambio, Portugal es lento. Pero no pasa nada. Bueno, pónganse que Argentina, todos, ya voy a terminar por una parte la grabación.